¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más. Están los hechos, están las interpretaciones de los hechos. Fue multitudinaria la marcha, hubo miles de personas. Yo fui a la marcha, quería ver con mis propios ojos cómo estaba la cosa. Verdaderamente hubo muchísima gente. ¿Hubo aprovechamiento político? Sí. ¿Hubo aparato? Algo hubo. Hubo expresiones del kirchnerismo que no lograban estribar, es decir, que no encontraban la vuelta para colocarse en el lugar de opositores al gobierno de Milei. Sí, todos esos ítems que mencioné hubo. Pero lo que más hubo verdaderamente es independientes. Miles y miles y miles de jóvenes marcharon. Seguramente fue la nave portante de la marcha de otros malestares, la economía, etc. Pero esta es una marcha, yo digo, la primera genuina, más allá de la utilización que hubo, y vamos a ver quiénes estuvieron en el palco, de una parte de los votantes que también quizás acompañaron a Milei en las urnas. ¿Pudo haber frenado esto el gobierno? ¿Pudo haber negociado antes de otro modo? En la famosa idea de principio de revelación, sirven los paros, decía Milei, sirven las manifestaciones porque nos permiten ver quién queda de cada lado. Los que obstaculizan de los que quieren verdaderamente una Argentina del futuro. La rueda y el palo en la rueda. En esta marcha es más difícil porque si bien hubo expresiones antiguas del kirchnerismo, del sindicalismo, de la vieja política rancia que nos trajo hasta acá, que también desfinanció a la universidad pública, que hizo estragos en la educación, hay resultados malísimos en las pruebas internacionales en primaria y secundaria, que encerró, que llevó hasta el paroxismo el uso del Zoom, que retrasó la vuelta de los profesores a las aulas, la presencialidad que es indiscutiblemente mejor que la virtualidad. Aún todo eso que existió en la marcha, eso no inhabilita que la marcha fue muy, muy importante. Vamos a pensar qué es lo que quiere hacer el gobierno, qué es lo que podría hacer en las horas sucesivas. Hay posibilidad de auditar qué es lo que está ocurriendo dentro de las universidades. La AGN es el único vehículo autorizado a revisar las cuentas. Este es uno de los temas. Primera gran marcha genuina en contra de Milei. Pablo de León, bienvenido. Buenas noches. Jessica Bossi, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Pablo, te escucho. Bueno, yo también estuve caminando todo el día por el centro y la verdad me impactó una cosa, que es, más allá de el aparato que vos decías y la reaparición de unas caras, después los vamos a ver con detalle, por ejemplo la de Massa. Massa no hablaba y reapareció en esto, participaron los gremios. La verdad que la cantidad de jóvenes que uno vio en la calle remite a esta discusión que en un momento teníamos en la elección, que era la juventud, cómo la tomó en términos electorales Javier Milei y ganó la elección y sigue teniendo números favorables en las encuestas creíbles que hay sobre ese sector. Hoy, la verdad que creo que el gobierno sintió el impacto, lo vemos en la reacción, en estos momentos están hablando, a la mañana decían es el tren fantasma y ahora dicen el elenco estable de la oposición, pero creo que... Yo digo que del tren hubo vagones de tren fantasma, sí, pero la mayoría de los vagones fueron espontáneos y de un valor, digamos, todavía la universidad pública, con todos los déficits que tiene, con todas las dificultades, con todo el estatucuista que es, todo lo autoblindado que es, aún así sigue siendo un aspiracional, sobre todo de las clases medias. Entonces me parece que ir de frente entero contra todas las universidades quizá fue un error. Bisturí es una cosa, ir con hacha me parece que fue un error estratégico. Sí, con lo cual yo creo que el gobierno cometió un error. Y está claro cuando veíamos ayer, después de terminar el programa, la cadena nacional no tuvo nada, tuvo una evaluación de la macroeconomía con el presidente, con 4 funcionarios, incluso los del Banco Central, que no deberían estar ahí, tratando de instalar un eje. Acá discutamos, podemos abrir la discusión. Yo creo que hizo bien Milei en mostrar que está pudiendo acumular dólares, que son... el corazón del problema económico es que Argentina no tiene dólares, que son la sangre en el sistema circulatorio. Está bien. El tema que vos creo que decís es,
¿No debió haberles dicho algo a los estudiantes? No, pero ahora? ayer hizo una cadena nacional para eso. ¿Por qué una cadena nacional? Se la criticábamos a Cristina el uso indiscriminado de la cadena, Alberto el uso indiscriminado. ¿Para qué la cadena? Con eso, insisto, con el presidente del Banco Central que no debería estar ahí. Y por otro lado, para no anunciar nada, que es cierto que él tiene números favorables, pero él sale a disputarle a la marcha. Y la verdad que estaba claro que más allá de los Jacobiti, de los Pablo Moyano, de los más a la vida, fue multitudinaria. El presidente no habló del tema, ¿no? Estuvo hoy en Casa Rosada, tuvo reunión de gabinete, 4 de la tarde, pegó la vuelta a Olivos y hablé con alguien cercano que lo que me dice es lo siguiente, que es complicada la situación. ¿En qué sentido? En que lo que insiste el gobierno es que ya hubo un acuerdo con las universidades, cosa que las universidades dicen, no estamos conformes con el aumento que se dio, esto debe seguir. ¿Qué pasa mañana? Pregunto. En el gobierno, mañana otro tema, no es que plantean que esto va a seguir de alguna manera, y lo que dicen es, dejamos que las cosas fluyan porque siempre se sobregiran, pensando en quienes están detrás de la movilización. Quiero decir algo más, porque mi conclusión, que con quienes hablé en el gobierno me dicen, está sacando una conclusión de mínima apresurada, es la siguiente. Es la primera protesta en contra del gobierno que no capitaliza a Milei. Es la primera protesta claramente en contra del gobierno porque hubo otras, la CGT, los piqueteros, y esas protestas de alguna manera las terminaba capitalizando la figura del presidente. Por supuesto, porque había un tren fantasma bien clarito. Estaba disfrazado del hombre lobo, estaban bien claritas las caracterizaciones. Perdóname, pero también tocó otra cuestión muy ligada a lo simbólico de la clase media. Y tampoco se entendió, porque si uno escuchaba a quienes estaban en la marcha hoy, decían que iban en defensa de la universidad pública, gratuita, y nunca se entendió qué quiso hacer el gobierno con el recorte de fondos. ¿Qué quiere hacer el gobierno? El problema es que hay un desvío de fondos. Bueno, ¿cómo eso es? Auditorías, es denuncias judiciales, es que el problema es que tiene que arancelarse, el problema que tiene es los extranjeros, es decir, ¿qué era? El adoctrinamiento hipotético. Claro, pero sobre una mesa de discusión, ¿qué era lo que realmente quería Bueno, yo hacer? creo que Eso no quedó claro de qué querían con las universidades. Entonces, cuando no es clara la información, bueno, aparecen los fantasmas, las sospechas, y le hicieron levantar la guardia, y por supuesto que hubo utilización política y les asusaron, les atizaron los miedos, pero el gobierno pudo haber sido más claro y pudo haber respondido, esto sí es lo que nos interesa de las universidades y esto otro, todo esto otro no, y estamos de acuerdo. Al haber una ausencia de discurso claro ahí, hubo la mayoría de una respuesta genuina, y también hubo alguna utilización política, algunas muy desagradables con respecto a creían que nos habían derrotado en las urnas, pero acá estamos, la lucha continúa, como si esta marcha hubiera sido otro plebiscito, fuera un plebiscito o fuera, digamos, una expresión en donde se suponía que todos los que estaban ahí eran o peronistas o kirchneristas o a la izquierda. Me parece que eso le juega a favor al gobierno. Igual, yo creo que de la elección que gana el presidente Milei hasta acá, él tenía el dominio absoluto de la comunicación política, desde un lugar totalmente distinto. Sí. Ayer, ¿qué hace? Recurre a un recurso viejo, que es la cadena nacional, para dar un mensaje impreciso, y hoy quedó claro. Si podemos ver las caras, lo que quiere decir el gobierno, estuvo el elenco estable de la oposición. Las caras que aparecieron los que estaban ocultos y coparon el palco y coparon las cosas. ¿Lo podemos ver? Si está la placa, la podemos repasar. Esto es Massa, acompañado del hijo. Él dijo, hace un rato fui a acompañar a mis hijos. No voy a hablar, terminó hablando. Aparece esa imagen del Massa canchereando, que le fue absolutamente negativo en la campaña. Bueno, después aparecieron... Massa dijo, yo acompaño, pero no quiero hablar porque la voz la tienen los estudiantes. Bueno, esto que pasó, un grupo de chicas que hacen buzos, le llevaron un buzo con las siglas de la Universidad de La Plata, donde ella estudió, y salió a la puerta del Instituto Patria. Esto es a una cuadra del Congreso donde había militancia. Bien, yo quiero refrescarles antes de Lustó. Bueno, escuchemos a Lustó.
en lo que vertebró toda nuestra Bien, sociedad. este Bueno, es un Lustó que que aparece marchó. a pocas horas de discutir y de defender un aumento de los senadores y ser el hombre político detrás del operador, que es Emiliano Jacobiti, totalmente desprestigiado, que es el vicerrector de la UBA. Bien, es el vicerrector de la UBA. Y quiero decir que, por supuesto, hasta, bueno, Esto es Luis de Liga, la marcha Luis de de Liga. la columna de mí. bueno, digamos, ha sido una plataforma a la que se han subido todos. Y esto es efectivamente lo que el gobierno celebra. Ahí está el carrito del tren fantasma y sobre eso va a iluminar el gobierno. Pero la verdad es que la mayoría no eran de Elías, no eran Baradeles, no eran Pablo Moyanos, eran estudiantes y muchos de los cuales yo estoy seguro que acompañaron, me consta, uno tiene gente conocida, uno habla, uno tiene red social, no las de digital. Y hay mucha gente que votó a Milei que no le gustó el abordaje que se hizo sobre las universidades. Está con nosotros Luciana Vázquez, que es periodista, hace muchos años investiga temas de educación. Digamos, ¿qué quiere Milei para vos con las universidades públicas? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Es claro lo que quiere? Yo creo que hay dos preguntas. Una que es política, es ¿qué es esto? ¿La está viendo? ¿Qué quiere Milei con este tema universitario? Y una respuesta posible es la inscripción de esa confrontación tan aguda con las universidades y tan salvaje y tan indiscriminada, generalizada y en un punto desinformada, con pocos datos precisos sobre temas muy urticantes de las universidades públicas. Responde a esta idea de la batalla cultural, la construcción de enemigos corporativos, instalarlos en un momento, desinstalarlos y pasar a otros. Esa es una respuesta posible. Ahí hay un riesgo, que es el riesgo de que Milei, que esta sea su 125. Que elija mal el enemigo. O que elija un enemigo, ¿no? Elija un enemigo con una centralidad de la clase media. Como en la 125 había una alianza ciudad-campo y la clase media muy detrás de esa causa que parecía muy ajena a la clase media. O 2001, los cacerolazos con la clase media en escena. O Alberto Fernández 2020 cerrando las escuelas y construyendo ese enemigo, ese sujeto político de las familias argentinas, pares organizados, que se resistían. Sí, los surfers, los runners, todos los que viajaban a Europa, los que tenían, digamos, los que no eran clases populares en la estigmatización. Voy a pensar una cosa, que cuando la clase media se retira del debate público porque soluciona sus problemas por privado, es decir, la matrícula argentina privada de la educación básica, primaria, secundaria y jardín de infantes, alcanza al 34%. Eso es muy atípico. Los países no tienen 34% de matrícula privada. Estados Unidos tendrá 11%, Canadá tendrá 8%. Entonces, la idea de que yo soluciono yéndome a la privada mi problema educativo porque soy clase media y lo puedo pagar. Ahora, un día te cierran las escuelas y te afecta tanto como los sectores populares. Sí. Y es la clase media la que toma la posta y logra armar una agenda con influencia política. El tema es si ese fenómeno que pasó en 2020, 2021, 2022 se está dando ahora también con las universidades. Hay una oposición dura que se sube a ese planteo, como, no sé, la oposición antikirchnerista se subió al planteo de la 125, donde estaba la gente movilizada. Entonces, hay una oposición dura que está Kirchner, Massa, Kicillof. Está la gente, la familia argentina, los hijos de la mayoría. El sistema educativo, el sistema universitario argentino tiene 2.700.000 alumnos. 2.162.000 van a la universidad pública y 551.000 van a la privada. Es decir, ¿puedes repetir ese dato? No sale mucho ese dato. ¿Cómo es la composición? La composición total de la matrícula universitaria, sistema público y privada, es de 2.700.014 estudiantes. Pero el 80% está en la universidad pública. Es decir, hay 2.162.000 estudiantes en la universidad pública. Es decir, toca a la familia argentina. ¿Y vos crees que es un tema, porque escuchaba atentamente todo el análisis que haces, es más político, ideológico, cultural que de presupuesto? Porque acá, en definitiva, la única discusión sobre la mesa, más allá de cómo usó el presidente las redes sociales, con el adoctrinamiento, con los curros y demás, es los fondos el único tema. ¿Vos crees que no es tanto un tema del ajuste que se está dando y que hay que recortar ahí, sino es una cuestión que va más allá
de los fondos? Yo creo que es los fondos, es decir, es un sector importante de la administración pública y el 95% de ese presupuesto son salarios. Entonces, los fondos es un tema a recortar, se recorta todo también, el presupuesto educativo en un momento de crisis, heredada, todo eso es entendible, pero también cómo se da esa discusión con la idea de la auditoría. Cuando se salta de los fondos a la auditoría y el subsecretario de Políticas Educativas, Alejandro Álvarez, dice, voy a auditar a todos, hagan lo que hagan, los voy a auditar a todos. O versiones de rectores que se encuentran y dice, voy a hacer mierda el sistema universitario de las universidades públicas. Bueno, ahí se convierte en otra cosa. No porque las universidades no deban ser auditadas, que conocemos hechos de corrupción denunciados, aunque no logran una resolución en la justicia, o el caso de la Universidad de San Martín de Vido, que sí llega a la justicia. Es decir, el sistema universitario es opaco, la autonomía genera cotos de poder, genera cotos de discrecionalidad, necesita ser auditado. Hay un sistema de auditorías de la AGN, de la Auditoría General de la Nación, que va muy atrás en general. Va muy atrás, se estableció por ley en 2015, una reforma que se hizo a la Ley de Educación Superior. Entonces creo que hay una necesidad de ajustar, pero se lo envuelve en una batalla mucho más cultural que del gasto racional. Y ahí es cuando se produce el problema, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué pasa con la familia argentina que tiene hijos o con los pibes que... A ver, la base de votantes de Milei está centrada en un 30%, donde dominan los jóvenes. Si los jóvenes, gran parte de los jóvenes que están en las universidades argentinas votan a Milei. Entonces, es muy particular esta avanzada del gobierno tan brutal. Y además hay otra cuestión. A Milei lo votó en la primaria. Tenemos una elección legislativa 2025. Esa elección es la que no pudo garantizar Milei en la primera vuelta, porque la composición del Congreso se armó en la primera vuelta. Sí. Y ahí había un 21-25% que votaba a Patricia, que lo votó a Milei en el balotaje. Sí. Pero se va a encontrar de vuelta más libre en esa especie de primaria que va a ser la legislativa. Y a ese 20 y pico % de Cambiemos le importa a la universidad. Sí. Entonces, voy a repetir lo que decís de otra manera. El 56% de los votantes de Milei no es el votante duro de Milei que quiere la casa, todo el glosario de las obsesiones del gobierno, que son atendibles absolutamente. Sí. Hay que tener cuidado ahí, dirías vos. Diría que sí, porque el 30% lo votó a Milei, pero el 26% lo votó porque no le quedaba otra. Había elegido a Cambiemos, a Juntos por el Cambio. En la confundió la universidad pública con corporaciones como sindicatos, estamentos empresarios estatucuistas. Exactamente. Hizo una similitud que no debió haber hecho. Y la clase media tiene ese poder de instalar temas y de producir crisis. Bien. 2001, 125, 2020 y ahora esto. Y aparte, al margen de los números claros que da Luciana, me parece que todo este sector medio, cuando los chicos vuelven a su casa o están estudiando acá y le hablan a su familia, el tema de que estén en lugares donde apagan la luz, porque ya están diciendo, tenemos que reducir la luz. Los ascensores, que no en todas las universidades andan, pero directamente se apagan. Digo, hay un montón de gastos que está haciendo en la diaria la universidad hoy, precaviendo lo que pasa. Esto también aparece en la discusión de las casas, del hogar, del comentario a los padres. Resuena, dirías vos. Resuena, exactamente. Y esto también hay un doble también estándar, está Pablo. ahí, en la marcha que vimos hoy. Ya vimos que el gobierno anterior también había desfinanciado pero y ahí había un aguantando al gobierno porque es de nuestro signo. Pero el gobierno anterior la cerró, Diego, la cerró. Bueno, eso es lo que nos estamos mandó a todos Hay un matiz pero ahí, pero por eso hay doble estándar. Hay un matiz. El presupuesto universitario 2023 creció en términos reales un 5.4%. Sí. O sea, no se estancó. Y en los únicos meses, el presupuesto del último gobierno del presidente Fernández subió 5.4% en términos reales. Sí. Esto es un informe de Javier Curcio y Leone, dos economistas de la Facultad de Ciencias Económicas, que lo dejan muy claro. Sí, déjame hacer un puntito, porque justo estaba mirando el gráfico. Toma desde el 2018 hasta este año. 2018, 0,81% del PBI. Se mantuvo en 0,76, 0,69, 0,68 los siguientes años. Subió 2023, era el gobierno de Alberto Fernández, 0,73 y ahora lo sitúa en 0,22. O sea, la reacción esta tiene que ver con que el ajuste es fuerte. Digamos, como al número, por lo menos hasta hoy, puede cambiar el gobierno y abrir el grifo. El ajuste, el tono en que se plantea
el envoltorio que se le pone y el temperamento del presidente que convierte a la universidad pública como una especie de sucedáneo de este socialismo que cuestiona. Claro. La universidad pública, el problema de todo este debate, planteado en los términos que lo construye el presidente, es que deja pasar oportunidades muy valiosas. Por ejemplo, pensar si la gratuidad y el ingreso restricto genera inclusión. Y si vos ves cifras del Banco Mundial o del CEDLAC, que es el Centro de Estudios del CEDLAC de la Universidad de La Plata, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata, si comparás a Argentina con Chile, del 10% más ricos de la Argentina, los que tienen mayores ingresos, el 10% con mayores ingresos va el 71% a la universidad. Del 10%... Para la gente de mayor poder adquisitivo, 7 de cada 10, igual pudiendo pagar la privada, van a la pública. Esto es sistema... Voy a hacer una aclaración. Sistema terciario. Se considera la educación superior universitaria y la educación superior no universitaria. Está generalizado, porque es muy difícil discriminar eso. Pero el 71% de los más ricos está en el sistema universitario, está en el sistema de educación superior universitario no universitario. Del 20% más pobre de la Argentina está el 24%. Solo el 24%. Hay una transferencia descomunal de recursos de los más pobres, vía el IVA de la polenta, a los más ricos. Y eso, ¿no? Es un Robin. Pero te quiero hacer una comparación con Chile. Chile, país neoliberal, ¿no? La desigualdad, bla, bla, bla. Del 20% más rico, el 40%, no quiero decir una cifra que no corresponda, pero la tengo a mano, del 20% más rico, el 40%... del 10% más pobre, de menos ingresos, el 40% va a la universidad. Dice, está claro. O sea, en Chile van, de las clases trabajadoras más pobres, van más que en Argentina. Más que en Argentina. ¿Y eso crees que para compensar debería haber una retribución de graduados una vez que se reciben? ¿Debería ser arancelado para quien puede pagar? La discusión está abierta. Por ley no se puede hacer esas cosas. Las carreras de grado, y se ratificó, piensen esto, en noviembre de 2015, antes del cambio de gobierno, el kirchnerismo impulsa, muy fogonado por Adriana Puigros, una serie de reformas en los artículos claves de la Ley de Educación Superior, que es del 95. Llega a 2015 y se aclara que van a ser auditados por la AGN, es decir, por el Congreso Nacional, le quita el poder a la CIGEM, por ejemplo. La otra cuestión es que ratifica, en términos mucho más fuertes, la gratuidad y la prohibición de cualquier otro financiamiento que no provenzca de los recursos del Tesoro Nacional, y también el acceso irrestricto con la obligación de las universidades de producir sistemas de nivelación. O sea, gratis y para todos. Gratis y para todos. Bien. Ahora, ¿es sustentable ese sistema? Porque el gobierno toca esta vaca sagrada, que es la gratuidad y el para todos, en un momento donde está la oportunidad en Argentina de cuestionar eso. ¿Es atendible cuestionar eso? Es atendible básicamente por cuando vos relacionás los datos de la gratuidad con los datos de los niveles de alumnos, la cantidad de alumnos pobres que va a la universidad, te das cuenta que esa gratuidad no está alentando la inclusión de los más pobres. Le está saliendo muy gratis a los más ricos. Si del 20% más pobres solo va el 24%, bueno, es que no está funcionando la gratuidad. Hay un fantasma y es, en realidad Milei quiere arancelar la universidad. No estoy diciendo que no es información, es especulación no mía ni de ellos, que circula para objetar al gobierno. Y es la siguiente, en realidad quieren arancelar a los extranjeros como primer paso, como desembarco, y después generalizar el arancelamiento como mecanismo. ¿Ustedes escucharon esto? No, hoy no está esa discusión. Que no esté en los papeles del gobierno, no lo sabemos. Lo que pasa es que el gobierno directamente no pone esta discusión sobre la mesa, que tendría todo el derecho del mundo a hacerlo, sino que sale directamente a confrontar. Y agrego un dato, lo último que decía Luciana. Ayer el presidente, un dato que me parece que pasó desapercibido en la cadena, él habló de la pobreza y dijo el 60%. Por lo cual él habló de que en la Argentina hay un 60% de pobreza. Vayamos al último que decía Luciana, de los pobres. Digo, entonces en la universidad, si tenemos un 60% de pobres, ¿cuánta gente va de los pobres a la universidad? Bien, ya voy. Paula Bernini está en Plaza de Mayo. Paula, te escuchamos. Paula, ¿estás allí? Sí. Ahí está.
Acá estoy, Diego. Sabés que ahora sí, prestando atención a cómo están desconcentrando la plaza. Muy lentamente, muy lentamente. Los que quedaron en la plaza, la mayoría son chicos jóvenes. Hoy en esta marcha vimos algo diferente, una marcha completamente pacífica, con educación, donde marchaban, por supuesto, y había diferentes edades, diferentes familias, rangos etarios. Realmente tenemos que hablar de una marcha completamente diferente. Nadie rompía nada, nadie venía a tirar nada y todos llegaron con mucha educación acá a Plaza de Mayo. Ahora bien, te digo que la gente mayor se retiró y quedaron los grupos de jóvenes. Quiero mostrarles a ustedes cómo acá, ahora que ya la gente empezó a desconcentrar y que hay espacios, empezaron con el mate, los diferentes grupos para que finalmente la gente desconcentre, comenzó a sentarse en grupo, a tomar mate, a usar las escalinatas de la catedral también para poder reunirse, charlar, tomar mate y una vez que desconcentre la mayor parte de la gente, irse. Tanto Diagonal Norte como Diagonal Sur están liberadas. Uno puede irse tranquila, pero te digo, la gran mayoría que elige irse por Avenida de Mayo. Y Avenida de Mayo sí está un poquito más colapsada. El tráfico todavía no puede llegar hasta acá, hasta Plaza de Mayo, porque en la plaza sí, todavía hay mucha gente, ¿sí? Los jóvenes se quedan, están ahora sí comiendo, tomando, están disfrutando un poquito la temperatura de la noche y ya te digo, no se están yendo. Parece que esta desconcentración tiene para un rato, Diego, a diferencia de otras, ¿no? Marchas donde la desconcentración es mucho más rápida. Bueno, acá parecen querer quedarse un rato, a charlar, a disfrutar de la noche, porque muchos les hemos preguntado, ¿ya se van? No todavía. Así que esto es lo que estamos viviendo ahora. Te digo que durante el acto hubo bastante silencio y se escuchó a los oradores, pero hubo algunos silbidos cuando empezaron a hablar de reclamos como el pago a obreros o reclamos de los servicios muy caros, los alquileres. Nosotros pensábamos que no, pero en cuanto se iban del discurso de la educación gratuita, ahí ya había algún que otro silbido, pero todo fue con absoluta calma y todos, a medida que lo entrevistábamos, lo que decían era estar en esta marcha para defender la educación pública. Paula, muchísimas gracias. Bueno, es interesante el dato de la marcha que da Paula, porque un poco muestra lo que nos contaba Luciana del documento o nos contaba Jessica, que es que el documento no era especialmente beligerante ni agresivo, ni se lo nombraba en primera persona a Milei, ni era confrontativo, ni especialmente politizado, sino que era de argumentos, casi un puente al diálogo, no era ir a chocar de frente. Me parece que eso es importante. Yo voy a decir algo que vos no dijiste. ¿Estarías vos diciendo que le falta al gobierno precisión en la batalla cultural, que no fue preciso eligiendo al colectivo universidades públicas? ¿Tocó cables que no tenía que tocar? Creo que las batallas culturales son imprecisas y construyen sesgos, monstruos y prejuicios, ¿no? Acá construyó una reacción corporativa. Las reacciones corporativas se construyen porque hay ataques generalizados. Un cambio profundo de la universidad demanda bisturí, demanda muchísima precisión. No es que no hay kioscos igual. Pero por supuesto que hay kioscos. Por supuesto que hay kioscos. El sistema de auditoría no termina de funcionar porque los kioscos siguen funcionando. La autonomía es una excusa para la opacidad y la discrecionalidad. Sí. Todo eso. Ahora, hay un sistema de auditoría que funcione. No es que faltan auditorías. Tienen auditorías externas de la AGN, están obligados a auditorías internas con auditores que se suelen consensuar con la CIGEN y tienen auditorías. En noviembre del año pasado, el ministro de Educación de ese momento, Persic, firmó un acuerdo entre las universidades, entre el CIN, el Consejo Interuniversitario, y al que asistieron unas 40 universidades, para que sean auditadas por la CIGEN, que es el órgano que depende directamente del Poder Ejecutivo. Entonces, que no hay auditoría es falso. Que funcionen o no
eso es lo que hay que atender y ver por qué no funcionan. Claramente, si la Universidad de San Martín tiene a sus autoridades procesadas por ese contubernio con Julio De Vido procesado, que la justicia está investigando y empezó el procesamiento, bueno, evidentemente algo está fallando en las auditorías. Pero acá, pero quiero decir algo, Pablo planteaba cuántos pobres hay en la universidad. Bueno, primero el tema de los más pobres solamente está el 24%, de los de 10%, 20% más pobres. Y hay otra cuestión. La cantidad de pobres que hay en la universidad, la inclusión de la universidad depende de la inclusión del nivel secundario. Si el nivel secundario no logra graduar a los chicos de la pobreza en tiempo y forma, si eso está pasando, no llegan muchos, obviamente, a la universidad porque tienen que tener el título secundario y no lo tienen. Y aunque lo tengan, no tienen los saberes, sabemos. Solamente el 13% se gradúa en tiempo y forma, es decir, con los conocimientos y terminado el secundario. Entonces, es una cadena de problemas, mucho más complejo que decir arancelo, que decir estoy a favor de la educación libre y gratuita. Bien. Y si tenés tiempo, te cuento un dato muy interesante. Si te lo tenés en 30 segundos, te compro. Sí, hablamos de la excelencia de la Universidad de Buenos Aires y del sistema público a partir de los premios Nobel. Quiero que tengamos en cuenta que César Milstein se gradúa en 1954, ¿no? Sí. En ese momento, la tasa de escolaridad del secundario neta, es decir, la cantidad de chicos que había en el nivel secundario que tenían que estar por edad en el nivel secundario, era apenas del 30%. De manera que casi nadie iba al secundario y menos iban a la universidad. Y una universidad es buena por dos cosas. Porque logra enseñarles con mucha calidad a todos o porque selecciona mucho a sus estudiantes. La Universidad Argentina, durante muchas décadas, y hoy sigue haciendo, selecciona a todos sus estudiantes porque todo el sistema de educación primaria y secundario va seleccionando y dejando chicos afuera, y cuando entran a la universidad se produce esa selección que muestra que están los más ricos subvencionados por los más pobres. Ese es el panorama complejo. Es un dato que es poco conocido, interesantísimo, poco pensado. Bien. Pero para cambiar algo hay que empezar a tocar esas variables y ver qué pasa. No Muy esta bien. condena generalizada ni la reacción generalizada. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, un placer. Bueno, yo les cuento que llegó el momento de el dato de Jessica. Ah, mire usted. Ah, ¿no es Sí, ahora? sí, No, espera, cuando no, usted- vas a Ah. inhibir tu ansiedad y después de una tanda vas a contar lo que va a pasar el 1 de mayo. Vamos, por favor. Bueno, seguimos recibiendo invitados. Está Pablo Alarcón con nosotros. Gracias por venir. Por invitarme. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, siguiendo los acontecimientos de este acto, de esta marcha, ¿no? De cerca. ¿Cómo viste vos? Bien, mira, sí, muy pacífica, eso a mí me tranquilizó. Yo conozco el tema de forma personal porque tengo dos hijas que han pasado, una ha pasado, está haciendo el doctorado, pero se recibió en la UBA, y la otra estudió en la UBA y ahora está en Estados Unidos estudiando en otra universidad, ¿no? Y sé el valor de lo que cuesta hoy una universidad en Estados Unidos, ¿no? Lo caro que es. Y por otro lado vi cosas que me llamaron la atención, la presencia de Massa, la presencia de carteles de Espinosa, defendiendo la educación, ¿no? Cosas que me hicieron chirriar los dientes. Pero estamos viendo la desconcentración mientras hablamos con Pablo, y damos datos. Sí, es pacífica, hubo muchísima gente. También, como dice Pablo Alarcón, hubo un aprovechamiento político que era lo más previsible del mundo. Como no podían estribar, no venía funcionando ninguna suerte de escenificación opositora, venían fallando. Esta funcionó porque básicamente la bandera de las universidades públicas flamea, y porque toca aristas de la clase media, bueno, todo lo que venimos comentando en el programa. Bueno, ¿viste esto entonces? Sí, muy pacífica la de concentración, la viví en primera persona porque llego de afuera, he recorrido 10, 15 kilómetros y me pareció bien, me gustó verlo, porque sí, la gente se tiene que manifestar, está bien. Yo estoy absolutamente con este gobierno, quiere decir, no es que yo soy que pertenezco al partido de Milei,
estoy apoyando este gobierno porque no quiero más gobiernos como los anteriores. Y voy a hacer lo posible para no ver el helicóptero. Bien, entonces es interesante. Vos tenés una posición de apoyo, no de militancia cerrada. Y entonces, ¿qué te parece que el modo en que abordó la cuestión de las universidades el gobierno? Y yo creo que pasó exactamente lo mismo, que pasa exactamente lo mismo con la cultura. La cultura, bueno, la economía naranja es un hecho importante y bien conocido en el mundo. La cultura es parte de la economía y una parte importante, ¿no? Creo que el gobierno debería explicitarse de otra forma, pero es el modo Milei y no lo vamos a cambiar. Y prefiero el modo Milei, que es lo que uno ve, y no el modo al verso, que sí que era todo verso. ¿Crees que le faltó diálogo, sentarse con los rectores, con las universidades? No lo va a hacer. No lo va a hacer. No lo va a hacer, porque no es su modo. No le pidamos peras al olmo. No lo va a hacer. No serviría de nada tampoco, por su forma de ser, me imagino yo, ¿no? Pero hay que sostenerlo este gobierno, como sea, de la forma que sea, y apoyarlo. Porque no hay muchas salidas posibles. Necesitamos reconocer que los gobiernos que se fueron nos han afanado mucho. Lo hemos visto el evento de los senadores, que fue lamentable, pero es otra gota más, ¿no? Otra gota más. Eso fue lamentable. No pasó nada y hubo otras cosas que fueron tapadas. Y bueno, te olvidaste de lo de los senadores. No nos olvidamos, los vimos, lo hicieron... Todo de trampa. Faltaron las plantas de plástico como si fuera un bar de trampa, Juan B. justo al fondo. Sí. Todo fue tramposo, el modo de levantar la mano. Pero bueno, deberíamos... La mano y la mano. La mano y la mano a medias. ¿No? Sí, absolutamente. Sí. ¿Qué dirías de la cultura? Si pudieras sugerir... Vos, que apoyás este gobierno sin militarlos, pero que no querés que vuelvan gobiernos como los anteriores. No, de ninguna manera. Y te escucharan. No quiero más películas sobre Néstor Kirchner, por ejemplo, que se hicieron dos películas sobre Néstor Kirchner, 2 o 3, creo. No quiero más. No quiero más películas partidistas, no quiero más cine partidista. Pero sí creo que la cultura para este país es un elemento importante. Si en algo en América Latina nos destacamos es en la cultura, en el teatro, en el cine, y debe ser apoyado. Creo que mereceríamos dialogar. No sé con quién, porque no tiene con quién dialogar tampoco este señor, este presidente. Pero yo digo, la UBA, por ejemplo, sentarse con la UBA y dialogar de una manera... Y después mirar a esas universidades hechas a medida de algunos intendentes y a esos dialogar de otra manera. ¿No te parece que hay maneras de hablar con uno y maneras de plantarse con otros? Estoy de acuerdo, pero tienen que aceptar también que tiene que ser auditada la economía. De mi bolsillo, primero que no hay un mango más. Segundo, que la gente que tiene plata, que ha podido conservar algo, está cansada de gastar dinero en gente que se la afana. Nos han robado durante muchos años. Si hay un modelo de política corrupta, es este. Seguramente hay muchos. No creo que haya una política sana en el mundo, pero este es un país que ha sido especialmente muy corrupto en algunos gobiernos. Pero asesinatos. Dice, no tenemos que meternos con Israel porque ya estamos... Ya hubo 2 bombas, un fiscal muerto. Claro, la embajada, la AMIA, lo de Nisman, muchos actos de muerte, de sangre, de corrupción y de asesinatos. Nos han herido mucho, basta, estamos cansados, no queremos volver al pasado. Y somos muchos. Y creo que la cultura debería reflexionar sobre eso. Y a mí estuve todo el día escuchando las noticias y viendo imágenes. Y realmente me gustó ver gente que caminaba pacíficamente. Y es cierto, no me gustó ver el cartel de Espinosa defendiendo la cultura. Me pareció un chiste de mal gusto. Uno se da cuenta que quieren aprovechar cualquier cosa para rajarlo. Se tiene que rajar el tipo Se lo tiene que rajar.
que se raje cuanto antes, que se mande una macana para irse, sino para echarlo. Bueno, yo quiero despedirte a propósito de lo que decís, recordando que el texto que se leyó justamente no fue golpista. Fue, si vos querés, más una invitación a la cordura y al diálogo. Eso se valora porque también después en el palco hubo mucho tren fantasma y algunas declaraciones nefastas. Te agradezco muchísimo. A ustedes. Vamos a hacer... Paz. Ahí estamos. Vamos a hacer una tanda, después charlamos con Johnny. Hola, Johnny. Diego, querido, ¿cómo te va? Gran abrazo. Bueno, ¿cómo estás? Bien, perfecto. No, me costó llegar la masividad de la marcha. Impresionante. Estuve, la recorrí, quería ver con mis propios ojos. ¿Y qué viste? Bueno, vi miles y miles de personas, independientes, estudiantes, sí, genuinamente marchando, y después también vi minoritarios, pero muy visibles por lo que representan, tren fantasma colgado de los valores de la clase media y la universidad pública. Coincido con tu análisis. Mucha gente... Pero yo no... no puede ser invalidado lo que pasó. No, yo coincido. Una cosa no invalida la otra. Creo que la masividad el gobierno la tiene que ver. Tiene que ver que había mucha gente suelta en la calle, sobre todo pibes, sobre todo jóvenes, y eso a Milei le tiene que hacer ruido, porque digo, el punto fuerte de Milei son los jóvenes, ¿no? Digo, Milei se hizo fuerte en estos años en la Argentina gracias a la juventud, a las redes sociales. Bueno, tiene que ver que había mucha juventud en la calle preocupada por la educación pública. Johnny, si él no quiere arancelar ni quiere destruir la universidad pública, lo tiene que decir con todas las letras. Sí. Si no lo dice con todas las letras, el resto de la oposición dura y como utilización política va a atizar fantasmas y va a inventar cosas. Ahora, dicho tiene que ser esto, claro. Ahora, kioscos hay, Johnny. Hay kioscos, hay que auditar. Si la GN tiene que volver a auditar o hay que proponer otro mecanismo de auditoría, que lo hagan. Hay que revisar, hay que contar las costillas en una Argentina en las malas. Ahora, tiene que ser claro el gobierno. Dicho esto, yo veo mucha hipocresía, que también lo quiero decir, porque si no me siento como que nos están usando a todos. Ver a Cristina en el balcón, ahora hay un video nuevo que vamos a poner. Ver a Massa, que fue a la Universidad de Belgrano, decir la educación pública, con el hijo que va a la UADE. Ver a Malena Galmarini. Ver a Tati Almeida diciendo que esto es político. Los que te encerraron, primero los que prolongaron... Easy Love, Grabois, Rodríguez Larreta, una mezcla de Lía, Moyano, intendentes K como Menéndez, qué sé yo, la izquierda. Bueno, tren fantasma que no pudo hacer pie hasta ahora y ni pudo escenificar la oposición, que se sube a la marcha de las universidades. ¿Sabes por qué me molesta? Perdón, pero lo quiero decir, porque el ajuste a la UBA no empezó ahora, ¿eh? Ahora hay ajuste a la UBA, ahora vamos a dar números, todo, pero el gobierno de Alberto y Cristina y Massa hizo un feroz ajuste a la Universidad de Buenos Aires y no había marcha, no había abrazo. En el 2019, el presupuesto de la UBA, te lo digo en dólares, que ya es más fácil de tantos ceros, era 500 palos, 500 millones de dólares. Cuando se fue Alberto quedó en 300 millones de dólares. Con lo cual, si mal no calculo, hay un ajuste de 200 millones de dólares. O sea, hay un ajuste del 40%. Con Milei también, ¿eh? Justo pasó recién Luciana Vázquez, periodista experta en educación. Tiene ella otros números en relación con el último año de Alberto Fernández. ¿A la UBA? Pero lo que quiero decir que en todo caso, en todo caso, está claro que si vos medís sobre todo primaria, secundaria, terminalidad, pruebas PISA, es decir, todo el sistema educativo, porque ahora estamos haciendo un recorte sobre universidades. La verdad, hubo una migración de la escuela pública a la escuela privada, no porque la escuela privada fuera mejor académicamente, sino porque no había paros, porque los podés mandar y funcionan. Es decir, pasaron un montón de cosas negativas porque con la educación. Hicieron pelota a la educación pública, porque la cerraron durante un año y medio y nadie dijo nada. Pero te puedo mostrar a Massa recién, así aprovechamos todo. Hay un montón de recursos que quiero compartir con vos. Massa recién lo agarró Malnati para Telenoche. Mirá. Yo vine a acompañar a mi hija y estoy yendo. ¿Estudiaste en la universidad pública? No. Por suerte estudié, digamos, primario, secundario y terciario
Mis padres me mandaron a la universidad privada en aquel entonces. Yo tengo a mi hija estudiando en la universidad pública, la mayor. ¿Qué estudia? El menor, ciencia política. El menor estudia... Otra masa. ¿Era necesario? Espero que no. Espero que no. Yo también. Pero me imagino. A vos te tira la sangre. Gracias y hoy hablan los rectores y los chicos. No hablamos nosotros. Yo vine a acompañar. ¿Dijo por suerte o escuché mal yo? Y dio un volantazo. Después recalculó, pero recalculó, cuando le dijo educación pública, no, por suerte, no, fallido. después, bueno, lo que te quiero decir es, Massa no habló, dijo, es el momento que hablen los chicos hablaron, pero después hablaron otros que seguramente le van a hacer el favor al gobierno porque son tren fantasma. Sí, claro. Ojo con los que se subieron ahí. Te puedo mostrar Tati Almeida. Tati Almeida, hay un pasacalle que ahora te lo muestro, pero tengo muchas ganas de mostrarte, tal vez lo pasaron a Tati Almeida. No, bueno, adelante, mira, Tati Almeida dijo, si bien perdimos una elección, no nos han vencido. La pregunta lo tenemos. ¿Esto era defendiendo las universidades o era una marcha política? Bueno, a ver, mira. Muy malo para la... Repudiar, entre otras cosas, la decisión del presidente Milei de no querer subsidiar a las universidades públicas, a los colegios públicos. Dijo el presidente, es una marcha política, por supuesto, es política, pero no partidista. Queridos compañeros, la lucha no termina hoy, no. Hay que continuar la lucha. Porque si bien perdimos una elección, pero no nos han vencido. Porque si bien perdimos una elección, pero no nos han vencido. Y con ese pase de magia partidizó y envolvió a todos los independientes. Esto le hace daño a la marcha. Muchos que votaron a Milei, los envuelve a todos y partidiza la marcha. Esto le hace daño a la marcha, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí. Una marcha que tiene un reclamo legítimo, que es cuidar a la UBA, que es cuidar a la Universidad de Rosario, que es cuidar a la Universidad de La Plata, el financiamiento, que salga esta persona... Tati Almeida, madre línea fundadora, decir, perdimos una elección. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Nada, como plataforma de revancha electoral. ¿Pablo? Bueno, Cristina estaba muy cerquita. El Instituto Patria queda ahí en Rodríguez Peña 150, a metros de la Plaza Congreso, y tuvo un desprendimiento que fue ahí a aplaudirla. Si querés vemos, si quieren vemos, cómo fue el saludo desde el balcón, y después les voy a mostrar la salida de ella del Patria. A ver. La salida, fijémonos. Vamos a ver. Esto fue hace apenas un ratito. Ahora, ¿no? ¿Fue esto, Pablo? Sí, hace 10 minutos como mucho. Se va de ahí y hay todo un grupo que va a la saluda y obviamente hay como un intento de capitalización de que todos los muchachos, los estudiantes van ahí y evidentemente quien va al Instituto Patria es un militante, obviamente no es una persona de las tantas que vimos que fueron a participar de la marcha de modo espontáneo. Bien. No, o sea, Cristina está intentando capitalizar políticamente la marcha de hoy. Muy triste. Muy triste, ¿no? Muy triste. Además, no había mucha gente, qué sé yo. Se ven ahí cientos de personas. ¿no? Que es para cuidarla. Sí. Creo que cuando salió al balcón, que no sé si lo vamos a ver, también le habían avisado. Ahí está. Ahí está, mira. Esto fue más temprano, ¿no? Porque se ve más luz. Sí, claro. Esto fue tipo 2, 3 de la tarde, creo. Está mostrando... Tiene un buzo de la Universidad de La Plata. Un buzo de la Universidad de La Plata, va. Por eso, está intentando capitalizar políticamente. Digo, ella no... Nada con esto, ¿no? Yo te recuerdo que Cristina maltrató a los docentes, los trató de vagos. Y dijo que la Universidad de Harvard era mejor que la Universidad de La Matanza. Por eso, ¿no? Cristina, no. El modelo de la universidad cristinista, K, es la Facultad de Periodismo de La Plata, totalmente politizada, destrozada. Con Florencia Saitut dándole el premio Rodolfo Bosch de periodismo a Maduro, Chávez, a Eve Bonafini. Claro. Hay unos cuantos ejemplos muy malos de partidización de universidades cuando
por ejemplo, creo que en sociales le dieron un espacio a Amadou Boudou y le permitieron digamos, miren esto, reinsertarse en la sociedad, sí, claro. dándole... Ahora, vamos a decir también que la mayoría de las universidades funciona razonablemente bien, supuesto, sigue siendo una aspiración genuina y buena de la clase media. A mí me parece que fue muy imprecisa la batalla que emprendió el gobierno contra todas las universidades. Por eso Debió vuelvo a haber sido más decir, quirúrgico. el gobierno tiene que leer bien, con atención, la masividad. Digo acá porque fue acá 10 cuadras, ¿no? Por eso marco allá. Yo estuve 1 hora para llegar y veía de todo. Veía chicos de izquierda, chicos independientes, chicos radicales, chicos kirchneristas, chicos nada. Gente que estaban ahí de 20 y pico años diciendo... Tengo miedo que me cierren la universidad, cosa que yo no creo que vaya a pasar. Bueno, pero lo tienen que decir, Johnny. Sí. Porque si vos dejás el casillero libre, te lo rellenan con fantasmas. Bueno, y el gobierno pensá en que Córdoba, tiene que Diego, Johnny, Córdoba, un electorado completamente afín a Javier Milei, donde obtuvo una cantidad de votos enorme Javier Milei. Hubo una movilización muy numerosa también. ¿Podemos ver a Larroque, Diego? Ya te dejo tranquilo. Le preguntaron a Larroque sobre el ajuste que hizo Kicillof cuando fue ministro de Economía y la Educación y justo no lo recordó eso. A ver. Mirá. El actual gobernador Axel Kicillof, cuando era titular de la cartera de Hacienda, en 2014, pisó las partidas para la educación superior. ¿Ustedes también se manifestaron en aquel momento? ¿Qué mirada tiene al respecto? No, me parece que estás trayendo a colación algo, en principio te digo, tendría que ver qué ocurrió. Me parece que estás buscando generar una contradicción en el marco de esto, es una inmensa movilización y estamos en el tiempo presente. Bueno, no se acordaba, ¿no? El ajuste de Kicillof justo no se le vino a la cabeza. Lo va a chequear para la próxima entrevista. El ajuste bueno y el ajuste malo. Hay ajustes y ajustes. Johnny. Bueno, querido, hasta mañana. Chau, Dieguito. Arrancamos, dale, vamos.